Buenas tardes. Voy a cogerle el capote a José Luis. Voy a decir que son casi las 5 en punto de la tarde. Ahora que hay documentales taurinos que ganan la Concha de Oro en San Sebastián, uno se puede permitir relatos de este tipo. Bienvenidos a la segunda parte de la tarde, el sentido moral de la verdad. Por si no habían tenido suficiente con una primera parte de filósofos con Higinio esta mañana, pues aquí tienen 2 tazas. O lo que es algo peor, no solo hay filósofos en la mesa, sino que hay algunos híbridos, los que estamos por este lado, como entre filósofos y periodistas, entre pensadores y periodistas. Decía Sócrates que una vida sin examen no merece ser vivida. Andamos examinándola durante todo el día. Cogió la Estela Ortega y dijo que una vida sin verdad no merece ser vivida. Y decía Marías, don Julián, casi al final de su vida, que de lo que más orgulloso estaba era haber hecho un pacto de sinceridad con su hermano, casi desde los 7 años, para haberse mantenido sin decir una sola mentira en su vida. Eso sí que es heroico. Suponemos que alguna piadosa había dicho, pero eso sí que es sentido moral de la verdad, ¿no? Bueno, pues para entrar de lleno, examinarla y examinarles en el sentido moral de la verdad, tenemos a 3 alumnos, todos somos alumnos siempre, pero alumnos muy aventajados, como van a ver, como están viendo en el programa de toda la jornada del día. Jorge Freire, a la derecha José Francisco Serrano, a la izquierda, y David Cerdá. Les iré presentando brevemente a cada uno antes de sus intervenciones. Después tendrán 10 minutos generosos, cada uno de ellos. Después trataremos de propiciar las disputatio clásicas, que se peleen un poco dentro del fuego controlado entre ellos. Y después les dejaremos unos minutos en la tercera parte para las preguntas. Empezamos en el orden en el que están en el programa. Empezamos por Jorge Freire, madrileño. Es el más joven de los que están en la mesa, lo digo como dato de verdad objetiva, sin que sea un mérito de momento, pero es el más joven, sin ninguna duda, de la mesa. Es filósofo, es escritor, es autor de La banalidad del bien y Hazte quien eres. Obtuvo el 11º premio Málaga de ensayo con Agitación sobre el mal de la impaciencia. Háganse un favor y léanlo. Dejaremos todos de ser el hámster que en la rueda necesita la rueda para morir infartados. Agitación, el mal de la impaciencia. Su última obra también en Libros del asteroide, Los extrañados. Se nota que esta no me la he leído, Jorge. El cultural está pendiente. El cultural lo ha definido como uno de los 10 filósofos jóvenes cuyas reflexiones marcarán el pensamiento y los debates de los próximos años. Nos podría colocar a Jorge Freire como una promesa, pero sería hacerle una enorme injusticia, ¿no? Jorge, en el decir de Higinio Marín, es un tesoro, es lo que permanece en la isla, en la cueva, entre tanto cambio. Siempre hay permanencia en lo cambio. Insisto, háganse un favor y léanle. Pueden hacerlo en los Libros del asteroide, pueden hacerlo en ABC, en Diogéctiv, en Más de Uno, escucharle en Onda Cero. Jorge, bienvenido. Los primeros 10 minutos generosos son tuyos. Muchas gracias. He pulsado. Vale, muchas gracias. Bueno, soy muy obediente, así que me voy a ceñir este tiempo y voy a ser muy breve. Ya sabéis, esta anécdota que yo nunca he sabido si es real o es apócrifa, ahora que estamos hablando de la verdad, de las medias verdades, de las mentiras. Esta anécdota de Dalí se supone en la única conferencia que dio en su vida, en el Ateneo de Barcelona, que dicen que se levantó, salió al estrado, como siempre con su bastón, ¿no?, bellamente historiado, y entonces dijo: voy a ser tan breve que ya he terminado. Y entonces se fue. Bueno, yo no voy a ser tan breve, pero en cualquier caso voy a cumplir el tiempo que se ha establecido. La verdad es que el sentido moral de la verdad es una de esas cuestiones ineludibles de nuestra época en la que efectivamente no solo la verdad se ha puesto en entredicho, sino sobre todo nuestra capacidad de sostener la palabra. A mí hay un lema, un latinajo que me gusta mucho, que era la gran divisa de Unamuno, que era veritas prius pace, la verdad antes de la paz. La verdad antes que la paz. Y es muy bonito, pero muchas veces me he preguntado si eso en la práctica será asumible, porque en el fondo es un lema caballeresco. Y lo malo de los lemas caballerescos es que en la sociedad contemporánea pues parece como que quedan un poquito extemporáneos, ¿no?
En fin, la virtud caballeresca, pues ¿qué le vamos a hacer? Las urbes de nuestro tiempo no nos permiten entrar a caballo en ellas y yo creo que en este recinto, si entrásemos con una cota de malla o con la tizona al cinto, no nos dejarían entrar. Entonces, al final, fuera de bromas, creo que esto de imponer la verdad por encima de la paz está al alcance de muy pocos, sobre todo porque de alguna forma, bueno, pues todos, creo, evitamos el conflicto. Y si la verdad, de alguna forma, entendemos que va a sembrar la cizaña, preferimos inclinarnos por las medias verdades, ¿no? Sin embargo, es una cuestión moral, es ante todo una cuestión moral. Por eso me gusta mucho el título de este coloquio, porque efectivamente la verdad tiene, en esencia, un sentido moral. La verdad es que en este tiempo, creo que hemos asistido al embarnecimiento y al auge del dichoso relato, que no solo es algo diferente a lo que tradicionalmente se llamaba sentido, sino que es precisamente su opuesto. Porque el relato no supone que se dispute una verdad sobre otra, sino sencillamente se pone en tela de juicio que exista la verdad. Es decir, todo es discutible porque no hay una verdad por debajo de las cosas. A Higinio Marín, al que acabamos de nombrar y que ha estado aquí esta mañana, Higinio suele decir que para discutir acerca de algo es preceptivo que la verdad exista. Es decir, que no sea solo una cuestión de disputantes deshonestos, ¿no? Como decía Hume, que no sea solo un floreo retórico, que no sea solo un juego verbal, sino que de fondo, aparte de la fría lucha por el poder y aparte de la sofistería más cruda, efectivamente existe la verdad. Entonces yo creo que lo que estamos viendo en los últimos años no es tanto, aunque así se diga comúnmente en las columnas y en las radios y en los medios, que los políticos mientan, porque los políticos mienten desde la noche de los tiempos. Esto lo decía Ortega en Mirabeau y El Político. Decía que la relación de los políticos con la verdad no era exactamente la misma que la de los ciudadanos, sino casi la de los actores, porque muchas veces los políticos no pueden cumplir lo que han prometido y es normal, porque lo que se promete en una promesa electoral pues muchas veces no se adecua a las circunstancias. Lo que está sucediendo últimamente no es tanto que haya políticos que mientan, sino sencillamente políticos, y no solo políticos, también intelectuales, que no creen en la existencia de la verdad. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente la verdad muchas veces es muy difícil de asumir. La verdad en realidad es algo que nos puede aplastar, ¿no? Yo creo que lo más razonable es ser moderadamente escépticos con la verdad. Muchas veces la verdad se nos presenta, en fin, como un océano inabarcable, ¿no? Y quizá para enfrentarnos a ella, pues prácticamente la vida nos pide que seamos ingenieros de canales, ¿no? O que seamos como esos marineros que describía Demócrito, que cruzaban, que iban de Atenas al Ponto en barcos de 20 remos para transportar ánforas, ¿no? Muchas veces la verdad es algo que nos hace exponer el pellejo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso sería mucho mejor antes que tratar de apurarla de un trago. Entonces, la verdad, muchas veces la tratamos, no sé cómo decirlo, de afrontar a través de un racionalismo o de una razón abstracta que, por supuesto, no nos sirve para la vida. Pero claro, la alternativa que se nos está ofreciendo en los últimos años es el relativismo, el más crudo del relativismo. Yo creo que ese es un problema que ahora mismo, en fin, al que tenemos que ponernos de todas. Muchas gracias, Jorge. Ya ven que ha sido demasiado obediente, ¿eh? Los 10 minutos generosos no los ha cumplido. O sea que mejor para el debate posterior, más tiempo tendremos, ¿no? Ha sido muy sugerente. A mi izquierda, a su derecha, José Francisco Serrano Ceja. Paco es sobre todo compañero de aula, allá por los años 90, en la Universidad Pontificia de Salamanca, cuando los dos teníamos poco más de pelo y menos experiencia. Así que... Pero ya tuvimos la suerte, el privilegio, la providencia de tener formadores, de grandes maestros que nos hablaban de la verdad sin tapujos y que no mostraban en ningún caso indiferencia a la verdad, ¿no? Doctor en Ciencias de la Información, tiene estudios además de Filosofía, de Teología, de Derecho Canónico, ha sido decano de la Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Comunicación en esta casa, donde es catedrático de Periodismo en la actualidad, colabora con un montón de medios de comunicación, explicamos unos cuantos, ABC, COPE, 13, Religión Confidencial, y es autor de libros como La Sociedad del Desconocimiento, 50 años de la Conferencia Episcopal Española, Servidor de Todos, una conversación con el actual arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta. Ese libro necesita una segunda edición después de los acontecimientos de Belorado, ¿eh? Es previo a. Y recién publicado, salido del horno, Iglesia y Poder en España, del Vaticano II a nuestros días, en Arzalia Ediciones. Paco, con más precisión que nunca, esta es tu casa y estos son los 10 minutos que quieras.
Muchísimas gracias, Isidro, y muchísimas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Entenderán ustedes que mi perspectiva de abordamiento de la dimensión moral de la verdad se haga desde el punto de vista de los medios de comunicación, del periodismo, que es a lo que yo me dedico. Algo nos está pasando en el periodismo y en el periodismo español cuando un director de periódico tan prestigioso y tan cercano a nosotros como Víctor Rubido publica sus memorias periodísticas y las titula Contar la verdad. Y 15 días después, por lo tanto, yo sospecho que no le dio tiempo a copiar, por lo tanto, a entrar en competencia otro director de periódico, Antonio Caño. Sí, el que echó Pedro Sánchez como director del País, el que hizo todo lo posible Pedro Sánchez para que dejara de ser director del País y al final lo consiguió. Pues Antonio Caño titula sus memorias periodísticas Digan la verdad. Hombre, entendemos que Vieito, que es gallego, utiliza un infinitivo, y Antonio Caño, que no es gallego, que es castellano-manchego, utiliza un imperativo. Digan la verdad. Por lo tanto, hoy tenemos un problema en el mundo de la comunicación y de los medios con la verdad. Pero nuestro problema en la comunicación y en los medios no es con la verdad. Nuestro problema en la comunicación y en los medios es con la realidad. ¿Por qué? Y ahora voy a conectar con la conferencia anterior y con la intervención anterior. ¿Por qué nuestro problema es con la realidad? Porque, ya lo decía Nietzsche, ya no existen los hechos, solo existen las interpretaciones. Esta semana he asistido en esta casa a un ciclo de conferencias de formación escriturística, ¿verdad, María? Que estábamos los dos allí presentes, donde el profesor, que era un especialista en arameo, una lengua que todos practicamos habitualmente, comenzó diciendo, no, vamos a ver, esto de la escritura, de la interpretación, aquí la clave es la interpretación. Entonces ya me dio ganas nada más empezar, o sea, la clave no son los hechos, la clave no es la historicidad, la clave es la interpretación. Entonces ya me dio la gana de levantar la mano, no lo hago habitualmente, digo, bueno, ¿qué interpretación? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la interpretación? Que es el primer principio de la interpretación. O sea, nuestro problema es con la realidad, porque ya no existen los hechos, existen las interpretaciones. ¿Qué está diciendo quien dice que ya no existen los hechos y solo existen las interpretaciones en el mundo del periodismo? Está diciendo que a nosotros, a los periodistas, ya no nos preocupa la verdad. A nosotros lo que nos tiene que preocupar es la verosimilitud. Por lo tanto, volvemos a la cuestión del relato, porque lo que fundamenta el relato es la verosimilitud. Lo que fundamenta una adecuada interpretación, es decir, lo que fundamenta una adecuada oferta de sentido, esto que se llama periodismo de opinión. Perdóname Isidro, hablando de nuestra formación, o sea, yo lo que hago en clase es destruir los fundamentos epistemológicos del periodismo. Entre otras cosas porque si los periodistas nos dedicamos a la información, no existe información sin verdad, porque no existe información sin realidad. Y nos dedicamos a la opinión y resulta que la opinión es el último grado en la certeza del conocimiento, ¿qué estamos haciendo los periodistas? Nosotros tenemos que tener conocimiento, no tenemos que tener opinión. Pero fíjense, vuelvo a retomar el argumento principal. Nuestro problema, nuestra obsesión no es con la verdad, es con la verosimilitud. Por lo tanto, con los relatos, con las narrativas. Si nosotros hemos abandonado la realidad, ¿por qué hemos sustituido la realidad? Lógicamente, por el poder, por el dinero, por las ideologías. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? La mentira necesita la verdad. Ahora, las fake news necesitan a lo políticamente correcto. Es decir, no existe medio de comunicación, no existe información si no hay detrás una pretensión de verdad. Y esto es a mí lo que más me preocupa. Es decir, que los medios de comunicación hemos abandonado esa pretensión de verdad. ¿Y qué significa abandonar esa pretensión de verdad por parte de los medios de comunicación? Que se sustituye por otro tipo de pretensiones. Ojo, porque este abandono de la pretensión de verdad o esta suspensión de la pretensión, en cierto sentido, de la credibilidad, nos lleva a unas consecuencias tremendas. Y es un virus que afecta a todos los ámbitos, o está afectando a todos los ámbitos de la sociedad.
Dado que yo me dedico, y Isidro ha hecho referencia a ello, a la información sobre la vida de la Iglesia, a mí lo que más me preocupa en este momento de la Iglesia, entre otras cosas, no son los aciertos o las equivocaciones respecto a quién se nombra obispo o no se nombra obispo, sino a mí lo que más me preocupa en este momento es que la Iglesia haya abandonado esa pretensión de verdad en la sociedad actual. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino al mundo como testigo de la verdad. Vuelvo a los medios de comunicación. Hemos abandonado la pretensión de verdad y, por lo tanto, hemos roto el pacto implícito con los lectores, con la audiencia. Porque no existe la verdad y no existe una vida constituida sobre la verdad si no existen las expectativas sobre la verdad. Es decir, si los medios de comunicación tienen un pacto con los lectores, es precisamente porque ese pacto implícito con los lectores se fundamenta en que los lectores van a buscar a los medios de comunicación la información, por lo tanto la verdad. Si hemos roto ese pacto, por lo tanto hemos roto la capacidad que nosotros consideramos tenemos para satisfacer las expectativas sobre la transmisión de la realidad, estamos dinamitando el sistema de la comunicación, estamos dinamitando el sistema de los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué sustituimos el contenido de los medios de comunicación? Transformamos la información en espectáculo. Y estamos viviendo en el mundo de la espectacularización de la realidad y en el mundo de la espectacularización de la información. Pero además, ¿qué consecuencias tiene todo esto? Tiene una consecuencia principal, que es, los marxistas, los neomarxistas, los marxistas mutantes, las mutaciones de las ideologías, lo que han pretendido, fundamentalmente en la historia, es problematizar la verdad, problematizar a la persona, problematizar al ser humano. Ahora, a mí, principalmente, lo que me preocupa de los medios de comunicación es que no solo se haya roto ese pacto de la expectativa de la audiencia respecto al contenido de la información que está basado en la capacidad que tienen los medios de comunicación de transmitir la verdad, sino lo que me preocupa es que nos estamos dedicando a problematizar la vida de nuestros lectores, a problematizar la vida de nuestros oyentes, a problematizar la vida de quienes ven la televisión. Esto tiene consecuencias. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Esto no es una historia nueva. Esta no es una historia nueva. Esto de la sustitución de la verdad por la verosimilitud, la preocupación por la realidad, el Gorgias de Platón. ¿De qué les acusaba a Platón a los sofistas? Los periodistas, yo digo que hacemos un curso acelerado de sofística. Los periodistas, entre otras cosas, los sofistas eran aquellos que fueron los primeros que empezaron a cobrar por enseñar. Y fueron los primeros aquellos que empezaron a cobrar por defender a quienes tenían que defender, no basados en la verdad, sino en la verosimilitud. Nosotros, y este es el riesgo de los medios de comunicación, nos estamos convirtiendo en unos sofistas. Por lo tanto, ¿en qué estamos introduciendo a la audiencia? En una especie de bucle. Y eso es lo que nos interesa, tener a todo el mundo contento. Como decía el clásico, señores y señoras, divertirse hasta morir, que esta es la clave. Bueno, miren, y ya termino, a ver si me ajusto medianamente, cuando yo planteo el primer día de clase en ética la cuestión de la verdad a los estudiantes de periodismo, les digo, chicos, ¿y qué es la verdad? Entonces, el otro día levantó uno la mano y dijo, ¿pero por qué nos pregunta eso? ¿Nos quiere amargar la vida? Eso es una pregunta que ya no interesa. Digo, ¿de verdad que no les interesa? ¿Ustedes son capaces de pensar en su vida, en el futuro de su vida, sin esa expectativa de verdad? Digo, por cierto, ¿hay alguien en clase que quiere ser astronauta?
astronauta. Y no, digo, evidentemente, porque si ustedes quisieran ser astronautas, sería una clase de física probablemente, y una de las ramas de la física es la cosmología. Antes hacía otra pregunta, que era, ¿hay alguna de las chicas en clase que quiere ser reina de España? Claro, yo no lo puedo hacer en una facultad de periodismo, porque las expectativas de llegar a ser reina de España en una facultad de periodismo uno las puede satisfacer en un futuro. A mí lo que más me preocupa ya no es la consideración de la verdad, a mí lo que más me preocupa es que se identifique, y esta es una cuestión que podemos tratar luego, esa necesidad de dar una respuesta a la pretensión de la verdad con un ejercicio de violencia, y después lo que más me preocupa es que esto ya no interesa. Lo que interesa es divertirse hasta morir. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. El curso pasado, en mi clase de alumnos de periodismo en la Francisco de Vitoria hay nivel, más o menos como en el CEU, o sea, hay nivel. Me llevé la sorpresa de que tuve que explicarles, se habían perdido en un momento, tuve que explicarles qué era una tercera de ABC. Estábamos hablando de una tercera de don Julián Marías y buena parte de nuestros alumnos ya no sabían lo que era una tercera. Ellos no consumen, los que consumen lectura no lo hacen secuencialmente. Y una buena parte de los alumnos del año pasado no había visto Matrix. Es decir, había una ruptura evidente, ¿no? Está en lo más reciente. Si no habían visto Matrix, tenían que verla para poder leer después, como tenían que hacer, El dilema de Neo, de David Cerdá. Porque si no, es que es imposible. No, ni hablar de la verdad, ni hablar de la caverna de Platón, ni hablar de Matrix, ni hablar de la pastilla azul. No. Léanse El dilema de Neo de David Cerdá, el último en intervenir en esta primera parte de la liturgia taurina. David es economista, es doctor en filosofía, profesional de la gestión empresarial y la educación, la comunicación y la ética, estudioso del comportamiento humano, ha impartido multitud de conferencias y cursos en diversas partes del mundo, en muchas ha ocupado puestos de dirección en multinacionales y pymes. En la actualidad es director asociado en estratégico de innovación y personas en Interim Manager. Colabora además también con diversas escuelas de negocios, un perfil muy complementario al del resto de la mesa. Publica artículos con regularidad, pueden leerle también en medios como ABC, Disidentia, HBR Review, La Iberia y La Gaceta. Por ahí le seguimos muchos, ¿no? Ha traducido además medio centenar de libros. Autor de 9 libros en torno a la gestión empresarial de personas, la ética, el liderazgo, la creatividad. Además del dilema de Neo, les voy a recomendar Ética para valientes. David, bienvenido, tu turno. Muchas gracias. Bueno, lo que quería contaros hoy tiene que ver con algo que le llamo la verdad, es arquitectónica. Pero antes de eso voy a intentar poner el foco en qué tipo de enfoque filosófico voy a hacer, ¿no? Y lo voy a hacer con algo que me pasó hace una semana. Di una conferencia en Sevilla que se llama Fuerza y Valor, que habla del coraje, la valentía, y alguien se chivó de que yo era filósofo, ¿no? Entonces me vino un chaval después al acabar la conferencia y me dijo, ¿usted es filósofo? ¿Qué es el tiempo? Y entonces tuve que decirle que era un filósofo, pero de pueblo, ¿vale? Quiere decir, a mí me interesa la filosofía porque tiene un valor increíble en la construcción de las personas y de las sociedades. Y entonces lo primero que voy a intentar hacer es poner unas cuantas piezas. La primera es eso de la verdad. Siempre me ha fascinado que a la gente le parezca súper misterioso lo de qué es la verdad, cuando la verdad es algo muy sencillo. Es una cualidad de los juicios que significa adecuación a la realidad. Es muy sencillo. Cualquier cosa que una persona piensa, escribe o dice se tiene que contrastar con la realidad, y si se acerca mucho tiene mucha verdad y si no, pues se aleja, ¿no? Seguramente no es un punto cuando las cosas son complejas, pero sí es una zona, ¿no? Y lo segundo, ¿a qué me refiero con moral y ética? Porque aquí vamos a hablar de moral y ética. Yo siempre he dicho que son exactamente lo mismo, la manera latina y griega de llamar a la pregunta, o sea, la respuesta a la pregunta que hace que la vida merezca la pena y que sea justa y digna. Y yo creo que eso es una pregunta que todo ser humano se hace si tiene conciencia, y la puedes ocultar, la puedes obliterar, pero al fin y al cabo siempre brota de una forma u otra, ¿no? Entonces, ¿por qué importa la verdad moralmente? Pues porque, como he definido en Ética para valientes, para mí la máxima versión que hemos alcanzado de respuesta a esa pregunta se llama honor ético, y su definición, curiosamente, no está en ningún diccionario alemán, ni inglés, ni francés, porque los he buscado, sino en la primera acepción que da la palabra honor, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es: el honor es una cualidad moral que conlleva el cumplimiento de ciertos deberes respecto al prójimo y uno mismo. Entonces, es algo
digamos, alcanzar el máximo desarrollo moral consiste en reconocer que debes cosas y que te las debes a ti mismo y a los demás. Y yo creo que lo primero que nos debemos a nosotros mismos y a los demás es la verdad, y a partir de ahí se puede hacer cualquier cosa. Yo no concibo ninguna relación, ni de amistad, ni de pareja, ni de sociedad, si no se basa en la verdad. Yo creo que todo quiebra, ¿no? En ese sentido, cuando María San Gil le ha dicho esta mañana que ellas, tanto ella como Rosa, lucharon tuvieron una propuesta política y no sirvió para nada, yo tengo que decir que eso no sirvió para nada políticamente porque no ganaron, pero éticamente sirvió para todo. Y de hecho, el único campo en tu vida en el que nunca vas a perder si tú no quieres es la moral. ¿Vale? Todo lo demás, el dinero, pues como trabajo en empresa, viene y va, el éxito, la fama ni lo cuento, tampoco es que la haya catado nunca, pero entiendo que todo en eso se puede ir mal, pero lo único que depende de ti, sin duda, es la ética y la moral, y ya por eso merecería la pena. Entonces, ¿cómo se busca la verdad? Bueno, vamos a dar cosas prácticas, ¿no? Es viernes por la tarde en Madrid, hay muchas cosas que hacer, entonces vamos a intentar darle a la gente alguna cosa práctica. Bueno, pues el estudio, ¿no? La conversación y luego el debate. Yo me reconozco aquí charquista, yo propongo el charquismo, ¿no? Meterse en los charcos, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos hoy en día es porque a la gente joven les hemos dicho, y esos problemas de sus padres, yo tengo 3 hijos e intentan hacerlo, pero creo que en general lo hemos dicho, no os metáis en problemas, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos esta mañana de 2 mujeres que se han metido en problemas y gracias a que ellas se han metido en problemas, pues nosotros tenemos mucho menos problemas. Con lo cual, tenemos que volver a decirle a la gente que hay que pelearse, ¿no? Me he acordado en ese sentido también de algo que decía, no me acuerdo quién era, el autor latino, que decía, cuando todo está en silencio lo llaman paz. Yo creo que ahora hay algo que está abundando, que yo llamo la tolerancia de mierda, con perdón, que es que básicamente no nos metemos en ningún lío y por lo tanto eso le llamamos tolerante, ¿no? Y yo noto a muchos chavales que he tenido en clase y en conferencias que a ellos les cuesta entrar en los debates y eso es un peligro enorme para la verdad. La verdad es un empeño cooperativo y ya que se ha hablado del derecho a la libertad de expresión, yo quiero decir que el derecho a la libertad de expresión es una broma si no se acompasa del deber a saber de lo que hablas antes de hablar, ¿no? Entonces, creo que deberíamos empezar a trabajar la segunda parte también, ¿no? Todo esto de que digo solo verdad, entonces no es un afán teórico, ¿eh? No es un afán teórico en el sentido de académico. Yo respeto mucho a la academia, pero esto tiene importantísimas consecuencias prácticas, ¿eh? O sea, mentir, ignorar, porque antes habíamos hablado de un programa donde salía que si era la persona más célebre de la historia, ahora o Julia Otero o Isabela. Yo ese programa, en cuanto lo vi, lo rebauticé como Ignorantes sin Fronteras. Bueno, eso tiene consecuencias. Cuando tú tienes ignorancias y además te enorgulleces de tu ignorancia, todo eso te afecta en tu vida, ¿eh? Y aquí quiero trazar una línea que quizá mucha gente no haya trazado en torno a un concepto que en el Irene Maneo llamo lucidez. Yo creo que la lucidez, no llamarlo sabiduría, que a lo mejor es una palabra muy rimbombante, la lucidez es un compromiso personal irrenunciable con la verdad que tiene consecuencias prácticas. Y entonces, sobre ahí se construye un tipo de vida muy distinto que cuando no estás ahí. Alejarse de la verdad tiene consecuencias morales. Morales en el sentido de que tú... Y esas consecuencias morales tienen consecuencias psíquicas. Yo no estudio psicología, pero he seguido el mejor método alternativo, que llevo 32 años con una psicóloga, cual te ahorras una pasta en terapia importante. Y creo que me convalidarían ahora mismo más o menos la mitad de la carrera. Hay mucha gente que está sufriendo eso que se llama problemas de salud mental por motivos estrictamente morales. Hay mucha gente perdida, ¿vale? A mí ya me va bien porque mi mujer factura, pero como ciudadano me preocupa muchísimo, ¿no? Hay mucha gente que no sabe dónde están las verdades de la vida y por tanto tiene un problema de sentido. No sabe qué hacer con su vida, ¿no? Creo que fue Don Alonso Cortés el que dijo que le ponemos tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Lo digo porque he escuchado hace no mucho a un político que es de los listos porque lleva gafas. Hay una película de Woody Allen que decía eso, ¿no? Aquí todos son muy listos, pero él lleva gafas. Diciendo que él había salido del armario, en 2023 creo, sobre la salud mental y que quería abandonar la salud mental porque acababa de descubrir lo que es la psicología, ¿no? En 2023. Bueno, demasiada gente ganando dinero con las consecuencias y pocos preocupándose de las causas. Y una de las causas es que falta luz en el mundo, ¿no? Creo que fue Louis Brandeis, el jurista norteamericano, el que dijo que la luz es el mejor desinfectante. Y mucha gente necesita saber quién es, saber en qué tipo de mundo vive, etc., ¿no?
No hay muchos caminos como hemos dicho, para la fama, el dinero, etcétera, pero no hay ningún camino por la vida buena que pase se faltando la verdad. Y en cuanto al mejor método, y con eso cierro, pues voy a decir algo también de Julián María, ¿no? Si alguien quiere decir, oye, ¿y cómo salgo yo de aquí ya, ¿no? Con ansia, como va a salir todo el mundo de aquí, para buscar la verdad. Con ansia, pero para buscar la verdad y hacer algo, pues yo me quedo con un método en 5 palabras que yo creo que firmaría cualquier coach, si lo descubriese, que es el de Julián María, que decía, por mí que no quede. Si todo el mundo sale diciendo eso, nos irá muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 3. Ya han visto que eran alumnos sobradamente preparados, por la brillante de la Lidia en esta primera parte. Primero voy a provocarles yo y luego ya les dejo, ya les lanzo, ¿no? Al hilo de lo que acaba de decir David y de este tipo de vida que tiene consecuencias, nos ha dado la pista de Julián Marías, pero bueno, vamos a tratar de tirar del hilo. Me ha recordado el final de una película maravillosa, son 3 horas de contemplación, con lo cual para después de la siesta tampoco demasiado, pero si no la han visto, háganse el favor de verla, es de Malik, Vida Oculta. Vida Oculta es la historia de Franz Jagerstatter, reciente beato, ¿no? Que da la vida por objetar en conciencia, diríamos hoy, ¿no? Por no jurar lealtad al Führer, ¿no? Eso que es lo último que nos queda. La película maravillosa termina sobre negro con unas letras en blanco, con una frase, a recordarla de memoria, que es maravillosa y que tiene mucho que ver con lo que se ha planteado en la mesa y especialmente con lo que acaba de dejar encima David, que es que dice, es una frase de Eliot: si a ti y a mí no nos han ido tan mal las cosas como nos pudiera haber ido, se lo debemos en parte a gente que llevaron una vida oculta, coherente, y que descansan en tumbas no visitadas. ¡Wow! Impresionante, porque efectivamente lo único que nos queda. Ahora, ¿cómo ponemos esto en práctica en la era de Instagram, donde la mitad de nuestros alumnos quieren llevar una vida que no es oculta y reposar en tumbas que estén llenas de flores? Hombre, seguramente uno de los rasgos de nuestro tiempo sea ese exhibicionismo moral que hace que todo el mundo se convierta en publicistas de sí mismo, ¿verdad? Y que al final la buena conducta es aquella conducta que se publicita, aquella que se exhibe en redes, aunque no vaya aparejada siquiera de una buena acción. A mí me gusta, en fin, jugar con esta vieja parábola bíblica del rico Epulón, que se supone que es un trasunto de Caifás, que se está regalando en un banquete y entonces aparece un atorrante, aparece un vagabundo y le pide unas monedas. Y él lo manda a paseo, ¿no? Bueno, yo suelo decir, entre bromas y veras, que hoy, antes de mandarlo a paseo, seguramente sería un selfie con él, componiendo, en fin, un mohín de compasión y luego, por supuesto, lo mandaría a paseo, ¿no? Bueno, realmente, Isidro, no sé si es casualidad, has estado empleando todo el rato bueno, pues una retórica taurómaca, has estado hablando de la liturgia taurina, con lo cual creo que me permitirás que embista un poco a Topacarnero y que ataque, porque, hombre, el consenso está bien, pero está mejor la concordia. Y yo creo que aquí hay, en fin, hay consanguinidad de espíritu, pero no tiene que haber identidad de pensamiento. Entonces, me gustaría atacar un poco algunas de las cosas que se ha dicho, si tú me das el permiso. Por cierto, que ya que has hablado de las suertes taurinas, quizás hasta que nos ocupase la suerte de la verdad, ¿no? Ya que es el tema, ¿no? Bueno, en cualquier caso, creo que no basta con la cruda verdad. Hemos estado hablando de que la verdad se ha puesto de lado y eso es así, pero no basta con la cruda verdad. Y yo creo que, por ejemplo, me ha gustado mucho lo que ha dicho Paco acerca de que el periodismo no puede dejar de poner la proa hacia la verdad, pero no basta con la verdad. O, como dirían hoy los politólogos y los sociómetras, no basta con los fríos datos. En tal caso, serían mejor los hechos, que también han sido soslayados, pero no los datos. Entre otras cosas, porque la humanidad tiene ansia de sentido. Y la palabra sentido, tal y como nosotros la entendemos, incide en la naturaleza narrativa del ser humano. Eso no significa que queramos que nos cuenten cuentos a la lumbre del hogar, aunque eso también, pero sí queremos que le den una narratividad. El filósofo Blumenberg, Hans Blumenberg, habló en un libro de título que es impronunciable, Paradigmas para una metaforología. Bueno, habló del concepto de narrativa, de metáfora absoluta. Una de ellas puede ser la idea del mundo como libro.
Un materialista estricto nos diría, pero qué tontería es esta, el mundo no es un libro. Bueno, evidentemente no lo es físicamente, pero lo cierto es que nuestra forma de proceder para entender el mundo es entenderlo como un libro abierto que es inteligible. Las personas que sufren una mayor aflicción en su vida no son las personas que son más baqueteadas por los sinsabores, sino aquellas personas que no le encuentran sentido a la vida, es decir, que la encuentran ininteligible, que son incapaces de darle un sentido. Y a este respecto, nuestra relación con la verdad no puede nunca soslayarse la importancia del sentido. Sobra decir que el auge del relato en los últimos años muestra el afán oportunista de mucha gente que está tratando de suplir esta falta de sentido pues con cuentos, ¿no? Mira, Isidro, ya que estabas con el tema taurino, a mí me gusta mucho esta anécdota. El crítico taurino Gregorio Corrochano, al que conocerás, en los años 30 y 40, él tenía unas opiniones muy contundentes y entonces él solía criticar un pase concreto que era el pase por estatuarios, ¿no? Que es un pase en el que el torero se queda completamente quieto, se queda de perfil como si fuera una figura y era pues, una especie de truco que sobre todo a los legos los embelecaba, los volvía locos, ¿no? Y entonces él entendía que eso era pues, una forma muy barata de ganarse al público. Y él decía que eso era una especie de cuento chino, ¿no? Pero como en ese tiempo a la China de Mao se la llamaba el Celeste Imperio, él decía que era el pase del Celeste Imperio. Bueno, pues yo el relato no lo voy a llamar un cuento chino, sino que lo voy a llamar un cuento del Celeste Imperio. Hace 7-8 años, Pablo Iglesias Turrión, ex vicepresidente, ahí es nada, publicó un artículo muy revelador y muy elocuente titulado «Es el relato estúpido». Y en ese artículo que yo recomiendo leer decía que para triunfar en política lo importante era instalar una serie de marcos en los caletres de los votantes. Es decir, que si tú repites una serie de máximas, una serie de eslóganes, una serie de consignas en los medios de comunicación, al final vas a triunfar porque vas a colonizar esas cabezas y van a acudir en masa a votarte. Es decir, que la verdad está de más. La verdad nunca nos ha interesado. Lo importante es ganar esta batalla del relato. Pero claro, yo creo, y me parece que convendréis conmigo, en que en esta época ese relato ha terminado destejiéndose. Yo creo que ha empezado a ser muy visible su urdimbre y yo creo que precisamente cuando, en fin, los politólogos se ponen moños para hablar de la desafección política, suelen pasar por alto que en realidad lo que sucede entre gran parte de la población es que han visto que detrás del relato no hay ninguna verdad y que esa ansia de sentido no se termina de colmar. Pero ya digo que yo creo que no basta con los fríos datos. El periodismo, yo la verdad es que valoro que Paco haya sido, no sé cómo decirlo, autocrítico, ¿no? Además le honra, pero hay que reconocer también, porque todos atizamos mucho al periodismo, que precisamente el periodismo ha cumplido un valor esencial en la modernización de Occidente desde el siglo XVIII, entre otras cosas con la alfabetización y también con otras cuestiones como podría ser la secularización. Es decir, el periodismo... Vamos, desde que en tiempos de Joseph Addison el Spectator pasaba de mano en mano en los cafés londinenses, realmente ha contribuido a la fundación de la idea de ciudadano tal y como la entendemos ahora. Y precisamente el periodismo lo que hacía era cumplir un papel de mediador entre las cosas que sucedían y el pueblo, pero lo hacía filtrando y confiriendo un sentido, no dando esos datos en bruto. Yo creo que esta idea de pensar que el periodismo, que no lo ha dicho en absoluto Paco, por supuesto, tiene que ofrecernos datos, es la que hace unos años nos hizo caer en esta confusión de pensar que las redes sociales venían a sustituir a los medios tradicionales, porque nos ofrecían datos en tiempo real. No, es que los datos en tiempo real no valen nada, no tienen ninguna importancia si eso no se criba en el cedazo de un criterio, que en el fondo eso es el criterio. Antes hablábamos de lo crítico, el criterio crinen escribar. Si no hay alguien que nos consiga cribar toda esa verdad absolutamente oceánica para que consigamos entenderla y darle sentido, pues al final nos va a servir de muy poco. Bueno, cuando estabas hablando me estaba acordando del Ordo Caritatis de Max Scheler, ¿no? Max Scheler dice voy a leer la frase: solo se adentra uno en la verdad por el amor. Lo digo por los datos solos y por la verdad solo. Esto, por cierto, lo decía también en cierta medida, de otra forma, Heidegger en Ser y Tiempo. Pero espérate que te diga una cosa respecto a esta cuestión. Has hablado del sentido también en relación con esta relación entre la verdad y el amor. Yo le digo a mis alumnos algo para que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de la cuestión del sentido. Yo les digo a mis alumnos algo que es muy evidente. Digo, bueno, a ver, ¿alguno de los aquí presentes en clase le han preguntado alguna vez, le preguntaron antes de nacer si quería nacer? Por lo tanto, ¿en dónde radica el sentido de la vida cuando el primer acto, que es el de la vida, es un acto
debido. Es un acto que hemos recibido, que nos han dado. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene la vida que nosotros nos empeñemos en articular toda nuestra existencia a base de exigencias? Es decir, si la clave de nuestra vida, la clave del sentido de nuestra vida es el don. Y hay que relacionar, lógicamente, el don con el amor. ¿En dónde se manifiesta el amor de una madre a un hijo? En que le da todo. El problema de los alumnos, cuando haces este planteamiento que es sintetizado al máximo, es que no se sorprenden, es que sospechan. Porque la primera reacción que tenemos ante un planteamiento que se nos haga ante una propuesta no es la de la sorpresa, es decir, no es la de la curiosidad. Aristóteles decía que el principio de la filosofía es la admiración. Yo digo que el principio del periodista es la curiosidad. Ya no es no es este el punto de partida. Es decir, es como si nos hubieran formateado. Ahora, sistemáticamente, nuestra actitud, y yo no sé si es por la influencia de los padres de la sospecha, es sistemáticamente sospechar del otro, sospechar del planteamiento, sospechar. Y eso lo conocemos los medios de comunicación. Por lo tanto, los medios de comunicación sistemáticamente estamos insuflando en el sistema mecanismos para que se sospeche de todo menos de lo que nosotros decimos, porque los medios de comunicación somos heterorreferenciales. Tú decías antes que ya estamos llegando a un momento y probablemente hay fenómenos sociales, fenómenos políticos emergentes que están indicando que el nivel de saturación, que las alarmas están saltando, ¿no? Mira, yo tengo unos amigos protestantes, por cierto, que conocí gracias, Jaime, en una de tus reuniones en Santiago de Compostela, unos chicos majísimos, bueno, no voy a citar nombres, son protestantes norteamericanos, de una confesión norteamericana, y yo me he hecho muy amigo de ellos, y entonces ellos ahora están viniendo a España, y ellos se dedican a los medios de comunicación, tienen una gran productora audiovisual en Estados Unidos, y están viniendo a España a instalarse en el Camino de Santiago. Y están montando hospederías en el Camino de Santiago. Por cierto, esto es real, pero es absolutamente simbólico. ¿Qué hacen? Acogen a los peregrinos y por las noches les ponen un documental y les invitan a una lectura de la palabra de Dios. Bueno, mientras que están las iglesias parroquiales cerradas y la gente no puede ir a misa. Entonces, estos me dicen, por cierto, gastan muchísimo dinero en encuestas, en sociología, en demoscopia. Están todo el rato intentando conocer qué es lo que hace la gente, qué es lo que piensa la gente, sobre todo gente joven. Y me dicen, mira Paco, o sea, nosotros en España hemos aterrizado, nos estamos haciendo presente, nos estamos consolidando, pero no vamos a dar un paso más. ¿Por qué? Porque no actuaremos hasta que, sobre todo los jóvenes, porque ellos trabajan mucho con los jóvenes, lleguen al punto límite. Límite. Es decir, al borde del precipicio. Entonces, cuando la juventud llegue al borde del precipicio, entonces, y empiece a caerse, les agarraremos. Y haremos un anuncio explícito. Todavía nos queda, yo creo que todavía nos queda mucho recorrido y todavía nos queda sufrir mucho y disfrutar mucho y sobre todo todavía nos queda fundamentalmente acompañar. O sea, porque esta es la función que nos permite, incluso educativamente, yo no creo que haya fórmulas de educación, yo creo que la fórmula fundamental de la educación es la compañía. Acompañar, y esto es lo que hace un buen medio de comunicación. El debate, perdonen que minuto para la publicidad, ¿vale? Estamos en nuestra casa, el debate es un medio que acompaña las necesidades informativas y de sentido de sus lectores. Acompañar, no introducir el virus, acompañar. Sí, bueno, de las cosas que se han dicho, lo primero, lo de la instagramización de la realidad, que yo lo veo en la misma línea de la tinderización del amor. Quiere decir que solo se me ocurre decir que las mentiras tienen las patitas muy cortas y entonces todo eso termina cayéndose, ¿no? Toda esa gente que se hace fotos
con una idea fantástica a los platos y en los viajes, después acaban en la consulta del psicólogo también, como todo el mundo, porque cuando se apagan las luces tú sabes quién eres, ¿no? Entonces es muy difícil trampear la realidad. La cruda verdad. Me he acordado lo que decía Serrat de la verdad no es triste, es inevitable, ¿no? Yo no creo que la verdad sea triste, ¿no? Quiero decir, bueno, luego hay cosas que a veces le llamamos evitación de la verdad y en realidad lo que son es verdades de otro nivel, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, cuando tú ves a tu mujer por la mañana, recién levantada, ¿no? O al revés, y le dices, estás preciosa. Bueno, es cierto, porque lo que le estás diciendo con estás preciosa no es una expresión sobre su aspecto físico, que como el de todos a las 7 de la mañana y con los 50 es lamentable, sino lo que le estás diciendo es, quiero verte preciosa porque he decidido que voy a quererte. Lo que pasa es que eso es más largo y quizás sea más difícil de decir. Entonces, existen sencillamente verdades distintas. Y luego, es verdad que yo veo instalado esa idea de la verdad es triste, la verdad es cruda en mucha gente joven. Y lo noto con una frase de Charles Bukowski que normalmente suele salir en las redes sociales y a veces yo lo utilizo en las conferencias o en los cursos, ¿no? Hay algo así como, Charles Bukowski dice algo así como, la inteligencia causa la tristeza. Cuanto más conocimiento tienes, cuanto más conoces las cosas, menos desearías conocerlas. Me gusta mucho esa frase, primero porque siempre aparece con Bukowski, y luego la frase en fondo negro, y como todo el mundo sabe lo que sale en Internet con una foto en fondo negro, es cierto, ¿no? Entonces, siempre que sale en redes sociales, inmediatamente hay una ola de adhesiones, ¿no? Y me divierte mucho porque yo creo que se desbarata como en 30 segundos, ¿no? Es decir, para saber si la inteligencia y por tanto el conocimiento, al final la verdad va de eso, causa la tristeza, solamente hay que googlear depression, lo hace en inglés, encuentran más resultados, depression correlation IQ, o sea, correlación de la depresión con el coeficiente intelectual. Digamos que si eso fuera cierto, hay una manera más o menos sencilla de probarla, no es perfecta, pero oye, la gente con más coeficiente intelectual tendría más depresión, por ejemplo, ¿no? Y es falso, no ocurre, ¿no? Entonces, ¿por qué creo yo que hay mucha gente diciendo sí, es verdad, saber mucho, la verdad, el conocimiento causa la tristeza? Porque yo creo que hay mucha gente triste que quiere parecer un genio, ¿vale? O sea, hay gente que tiene una vida asquerosa y dice, eso es lo que me pasa a mí, que soy un genio. Claro, es una cosa de la inteligencia. Bueno, yo creo que, como decía el otro, si crees que la inteligencia tiene mal pronóstico, prueba con la ignorancia. Entonces, la verdad siempre produce mejores perspectivas de vida. ¿Quiere eso decir que cuando conoces cosas, pues hay cosas que no desearías conocer? Claro, pero es un pack. Que si yo no he conocido a nadie que tenga dos inteligencias, una para las cosas buenas y otra para las malas, ¿no? Y desde luego a mí me parece que toda la sociedad y el mundo es una historia de crecimiento de la verdad y del conocimiento frente al oscurantismo y la mentira. Bueno, muchas gracias. Último tercio, les corresponde a ustedes. Lo de las analogías taurinas no es porque yo sea salmantino, no, es por provocar un poco al ministro Urtasun, por lo que ha salido esta mañana. Y además, no es un acto de especial coraje ni valentía, porque es subirme al carro del vencedor de Tardes de Soledad, del documental de San Sebastián, que he recomendado libros, véanlo, que es muy interesante también. Así que les toca entrar a matar a ustedes. Denle. Tenemos unos minutos para que hagan las preguntas que consideren oportunas y a los miembros de la mesa que consideren. Aquí está, empieza el lío como Dios manda. Es otro minuto de publicidad, en cierto modo. Es que cuando Paco y luego David habéis empezado a hablar de conocimiento y amor, verdad y amor, pues que tengo enfrente el escudo del Colegio Mayor San Pablo. Y claro, no podía estaba constantemente mirando el lema del escudo, que como ven todos, pues todos los que están en esta parte, pues es veritate facientes in caritate, ¿no? La verdad se hace en la caridad, ¿no? Que es de San Pablo. Y entonces solo quería ponerlo de relieve porque como está a vuestra espalda, está a trasfondo, seguramente vosotros, pues claro, no lo estabais viendo, pero desde lo que estamos aquí mirando hacia el frente, pues lo podemos ver. Nada, evidentemente con esta broma y con esta anécdota es poner de relieve que ciertamente agradezco mucho justo que hayáis introducido este factor de esta mañana. Higinio Marín ha vinculado en el origen mismo de la verdad la libertad y habéis introducido ahora un factor que posiblemente sea
más unificante de ambas cosas que es el amor. Y además habéis introducido otra cosa, como buenos profesores, que es el amor a los jóvenes, a los alumnos y esta compañía que tanto necesitan y que seguramente es el único modo que van a tener de acceder a la verdad más importante, seguramente, que es la verdad sobre sí mismos. Muchas gracias, Elio. Además, no hay pregunta, pero por allí sí, ¿eh? Sí. Al fondo. Bueno, lo primero es que espero volver a oír esta conversación grabada, porque el torrente de ideas es apabullante. Bien, yo confieso que de las muchas cosas que se me han ocurrido, hay una que me preocupa bastante, y es la fiabilidad de las fuentes. Yo soy químico. Entonces, la fiabilidad de las fuentes en química es muy fácil, lo haces tú y ya está. Bueno, si tienes dinero, claro, sí, pero bueno, eso se supone que lo tienes. Pero yo doy una clase que se llama Química del Medio Ambiente y les prometo que mi mayor problema es encontrar datos fiables. Y al final he recurrido a un sistema que no es 100% garantizado, pero me he limitado a contar a mis alumnos lo que encuentro en Science, Nature y revistas de máximo nivel. Porque si usted quiere saber, por ejemplo, si hay mucho petróleo o hay poco petróleo, depende de la fuente. Si usted quiere saber si se calienta mucho o poco la Tierra, depende de la fuente. Si usted quiere saber cualquier cosa, pues es difícil. Y para complicar las cosas, ahora con la inteligencia artificial, pues cualquiera me pone a mí y que digo, pues que no sé, que estoy feliz engañando a mi mujer. ¿Y yo cómo le explico a mi mujer que no estoy feliz engañando a mi mujer? Paco, te toca arrancar, ¿eh? No, fenomenal. Yo estoy encantado. Mire, si algo aprende uno en el periodismo es que un periodista es lo que son sus fuentes. Tanto en el ámbito de la información, por cierto, como en el ámbito de lo que llama mal, insisto, en el periodismo de opinión, que a mi modo de ver tendría que ser el periodismo argumentativo porque tendría que tener una fundamentación en la retórica clásica, pero esto es otra historia. Entonces, lo que nosotros nos planteamos fundamentalmente en el periodismo es la exigencia de la fiabilidad de las fuentes, que es lo que usted acaba de decir. Es decir, ¿qué conspira contra el periodismo en esta exigencia de la fiabilidad de las fuentes? Esto no se resuelve con contrastar las fuentes, como dijo el periodismo clásico, y aquí mis problemas con el periodismo y con la docencia del periodismo, porque el periodismo clásico, que está basado en una concepción positivista del periodismo, nos ha enseñado que, bueno, lo que dicen los tribunales de justicia, no te meten en la cárcel si esta información la contrastaste con dos personas. O sea, si voy a Auschwitz y le pregunto al carcelero y le pregunto al que está dentro de Auschwitz y yo después doy la noticia que quiera, no tengo ningún problema porque he contrastado las fuentes, pero no estoy explicando qué es lo que está pasando en Auschwitz. ¿Qué conspira contra esto? Esa exigencia, esa pretensión de verdad que tenía que tener el periodismo, y después hay otros muchos factores que conspiran contra esto. Por ejemplo, hacer lo que todos hacen, decir lo que todos dicen. El problema del periodismo, miren, vamos a ser muy claros, ¿eh? O sea, Jorge dijo que yo había sido, que daba las gracias porque había sido autocrítico. Los medios de comunicación son empresas que subordinan absolutamente todo a la cuenta de resultados, es decir, al balance de pérdidas y ganancias. También la COPE, perdón, cierra eso, no he dicho eso. No sé si el debate también o no, pero esa es la tentación que tenemos todos. Entonces, en unas condiciones laborales, en unas condiciones de
no dignidad del ejercicio del trabajo profesional. Estos son los 5 minutos de sindicalista, miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, que me salen. Y después, a mí lo que me parece fundamental, porque esto es fundamental, pero antes de esto, en un sistema educativo que está enseñando periodismo, donde en España hay X elevado a la enésima potencia de facultades de periodismo, pero cada facultad de periodismo no tiene un claro cuáles son los fundamentos de la enseñanza del periodismo, y para unos es la sociología, para otros es la economía, para otros es el comercio, cuando al fin y al cabo toda comunicación, y hay tantas definiciones de comunicación como definiciones de persona, es decir, si no tenemos claro cuál es el fundamento del periodismo y si no tenemos claro cuál es el fin del periodismo en la sociedad, pues tenemos un problema. Al final, mire, ¿cuándo una fuente es fiable? Una fuente es fiable cuando te ha dicho la verdad. Cuando te ha dicho la verdad. ¿Y cuándo una fuente te ha dicho la verdad? Cuando las consecuencias de la afirmación han mejorado, han representado un bien para la sociedad y para ti. Es decir, cuando han mejorado el mundo en el que vivimos. Hay una cuestión que está sobrevolando en círculos como si fuera una ave rapaz, no solo esta charla, sino también la anterior, y que está presente, por ejemplo, cuando hablamos de esta desconfianza constante, de cuando hablamos, por ejemplo, del pensamiento crítico, o incluso cuando Vilches hablaba de estas teorías críticas que se urden en los campos estadounidenses, de la posmodernidad, de la desconfianza hacia los grandes relatos, que es la filosofía de la sospecha, y que es, por mucho que lo digan los libros de texto, algo que va más allá de Freud, de Nietzsche y de Marx, que es esta tentativa de cambiar la verdad, tal y como se entendía tradicionalmente desde los griegos, como un desvelamiento, es decir, como si rajáramos un cendal inconsútil y ahí estuviera detrás la esencia de las cosas, cambiar esa idea de verdad por una visión de la verdad, pues no sé muy bien cómo, como si uno tuviera que levantar la alfombra para descubrir aquello que nos han ocultado unas personas malas de forma deliberada, ¿no? Entonces, bueno, el otro día, sin ir más lejos, leí la entrevista a un pedagogo en el que decía que había que enseñar a los niños, se entiende a los niños pequeños, a dudar de todo. Claro, esto es curioso porque prácticamente hay que convertir a los niños en fact-checkers, ¿no? Como los del New Yorker, o sea, tienen que estar con luz de taquígrafos. Cuando el profesor le diga que 2 más 2 son 4, tienen que someterlo a una duda constante y dicen, tengo que verificarlo. Y una vez que lo haya verificado, entonces le dar carta de validez a lo que ha dicho el profesor. Bueno, es un absoluto dislate, pero al final esto lo que está generando, además de una desconfianza clara hacia la verdad, no acercarse de forma más crítica, como se suele decir a la verdad, lo que está generando es un cinismo. Y el cinismo, en el fondo, es la mueca de la claudicación, ese es el resabio socarrón, es el estar desconfiando de todo, pero eso es el paroxismo del pensamiento crítico. Pensamiento crítico, ¿qué significa el pensamiento crítico? En la práctica es el sintagma que enarbolan aquellos que quieren, pues de alguna forma, imponer una ideología o una forma de pensamiento que se ahorme a sus prejuicios ideológicos. Es decir, los docentes que hablan de pensamiento crítico generalmente se les ve a la legua lo que están defendiendo y no es precisamente crítica lo que dicen. Entonces, claro, al final esta idea de que tenemos que ir desconfiando de todos con la barba sobre el hombro, ¿no? Y la mosca detrás de la oreja y poniéndolo todo en duda es de todo menos crítico. Y es en el fondo la filosofía de la sospecha. Y eso precisamente, aunque desde una perspectiva más o menos formal nos parezca muy bonito y una cosa muy sugerente, en realidad es todo lo contrario de un acercamiento honesto hacia la verdad. A mí, si me permitís enrollarme, y ya con esto remato, creo que cuando hablamos de la verdad, yo la primera vez que me planteé este tema era muy pequeño y vi una película que hemos visto todos, que es el Superman de Christopher Reeve. Y a mí lo que más me llamó la atención con 4 o 5 años no era que llevara esa capa y que volara y tal, sino que decía en un momento de la película, o le decía a Lois Lane, porque era periodista y la entrevistaba, y le decía, es que tú nunca mientes. Bueno, uno de los rasgos de Superman es que siempre dice la verdad. Entonces, esta idea de que siempre dices la verdad tiene mucho que ver con algo que ha contado ahora David y que ha escrito en el que, a mi juicio, es el mejor libro de ética de los últimos, seguramente, 20 años o más, que es Ética para Valientes, que es, en el fondo, un alegato a favor del honor. Cuando nosotros hablamos de ser honestos, en realidad lo que estamos hablando es de que si tú tienes honor, no se trata de que protagonices justas, de que te batas en duelo, de esa idea del duelo de honor calderoniano. Incluso hay gente que te dice, no, el honor, eso es de los juicios de honor de Pakistán. En absoluto. La honra, si acaso, puede ser una vis reactiva que tú tienes que defender cuando alguien la ataca desde fuera, ¿no? Has mancillado el honor de mi mujer, te voy a matar. Pero el honor, en realidad, solo tiene sentido de cara a uno mismo. Es decir, cuando tú compareces ante ti mismo y, sobre todo, cuando tú has mostrado un respeto a la palabra dada, estás siendo una persona honrosa y una persona honorable. Entonces, bueno, mira, ya que estamos con temas
taurinos. A mí me gusta mucho una anécdota que cuenta Chávez Nogales en este libro, esta gran novela picaresca en realidad, que es su Juan Belmonte Matador de Toros. Entonces cuenta que cuando él empezaba a foguearse más o menos, a placearse, se coló una vez en una dehesa y con una chaqueta toreó una vaquilla. Y decía, no había nadie que me estuviera mirando, no podía encontrar el reconocimiento de nadie. Dice, pero ay, ¿cómo sonaba en mis oídos el aplauso que yo mismo me estaba dando? Bueno, pues en el fondo eso es el honor. Es decir, nadie te va a colgar una chapita porque digas la verdad, nadie te va a aplaudir. Cuando María San Gil dice que ese proyecto político fracasó, bueno, pero tú tienes por lo menos ese honor de comparecer ante ti misma y mirarte al espejo y decir, pues yo estuve de parte de la verdad, aunque luego efectivamente, bueno, pues este país sea ingrato, pero yo por lo menos he estado a la altura de mí mismo. Y yo creo que en realidad la relación entre verdad y honor es absolutamente indispensable. Pues yo tengo que decir que yo pensaba yo antes creía, y me decían, que yo pensaba rápido hasta que conseguía a Jorge. Entonces, ahora me noto lento y noto casi una tortuga, porque es increíble cómo le funciona el cerebro. Bueno, solamente 2 cosas, porque se han dicho muchas. Lo primero, lo de las fuentes, ¿no? Bueno, los filósofos igual. Es decir, dependemos de con quién nos juntamos, ¿no? Y al final, si tú tienes un proyecto de vida buena y lucidez, todo eso va a depender de con quién te juntes, qué tipo de conversaciones tienes, la calidad de tus conversaciones y, por tanto, tus lecturas, porque las lecturas son conversaciones, va a determinar la calidad de tu vida en ese sentido, aunque luego tienes que hacerla en el mundo real, no es una cosa teórica. Y luego me interesa especialmente, porque yo creo que puedo estar aquí situado, en tanto que soy economista y filósofo, combatir de una vez esta idea que yo creo que es profundamente falsa, que es la siguiente, y no se asusten. Las empresas están para ganar dinero. Es falso. Es falso, es completamente falso. No solo eso, sino que yo que conozco por mi profesión muchísimos empresarios, diré que el 90% de los empresarios que conozco y el 100% casi de los que le va bien, porque la otra idea es absurda, jamás entraron en el negocio para ganar dinero. Es decir, entraron porque tenían ganas de hacer cosas en el mundo. Y una empresa no está para ganar dinero, necesita ganar dinero, que es completamente distinto. Es decir, igual que una persona no está en el mundo para respirar, yo por lo menos no estoy aquí para respirar, o para que corra sangre por tu cuerpo, me parecería una idea absurda, ¿no? Vivir así. Tampoco las empresas. Entonces, las empresas de comunicación, todas, aquellas que digan, punto primero, nuestro fin es ganar dinero, están equivocadas y están mintiendo. Su fin es traer verdad al mundo. Ese es su fin. Y necesitan para ello ganar dinero, que es un enfoque completamente distinto. Entonces, yo creo que hay mucha gente ahí fuera criticando el capitalismo y estas cosas de una manera muy absurda, porque creo que hemos llegado aquí gracias, entre otras cosas, a él. Pero sí es verdad que si el capitalismo, alguien lo enfoca, un cierto capitalismo, como vamos a ganar dinero y después ya veremos si podremos contar la verdad, por ejemplo, en el caso del periodismo, me parece un desastre. Con lo cual, yo creo que debemos de recordar que nada que hagamos en este mundo que no tenga un fin en sí mismo, como el bien, la verdad, el amor a la belleza, esas 4 cosas, sencillamente será un proyecto fallido, ¿no? Y ya está. Un par de cosas. Yo quería felicitar primero a Paco Serrano porque ha hecho un diagnóstico veraz de la situación del periodismo, que podríamos, digamos, simplificar diciendo que antes había una prensa rosa y ahora toda la prensa es más o menos rosa porque lo emocional prima sobre lo racional. Ahora se busca lo emocional para vender y al final se acaban diciendo unos disparates fenomenales. Y después, eso de que dato mata relato, no es verdad. Hoy el relato está también en el dato, o puede estar en el dato, pero hoy y hace tiempo. Es decir, yo he asesorado en temas económicos a todos los gobiernos de la democracia y mi problema era siempre saber los datos que me daban de contabilidad nacional si eran verdad o no. Y no siempre eran verdad. Y requerían interpretación. Y requerían hacer más números. Y al final lo único que funcionaba era la amistad con el que hacía los datos para preguntarle, oye, dime la verdad de los datos, ¿qué datos son? Y solamente me fié cuando me lo decía, no sé si lo recordaréis, a Pepe Barea, que le llamábamos Pepe Manos Tijeras, ¿no? Porque se dedicaba a recortar los presupuestos de todos los ministros, ¿no? Ojo con los datos, porque yo que soy ingeniero, ¿sí? He estado mucho en los datos, cuidado con los datos, porque suelen estar sesgados. Y ya lo último,
el único sesgo que le conozco al debate es la verdad. A mí me encantaría ahora entrar a hablar con David porque me ha interpelado bastante. O sea, date cuenta que yo soy un retórico, tú eres un filósofo. Entonces, los retóricos tenemos que utilizar estrategias de amplificación discursiva, ¿no? Es evidente lo que acabas de decir porque tú sabes perfectamente la diferencia entre el bien intrínseco y el bien extrínseco. Y el fin como bien de los medios de comunicación como empresas está ahí en ese juego. Pero tampoco me negarás que un medio de comunicación, para ser libre de verdad, tiene que tener una cuenta de resultados bastante más saneada de lo que se piensa. Porque es que si no, es muy fácil subordinarle. Es decir, es muy fácil someterle. Es muy fácil comprarle. Bueno, tú dijiste que habías dado una conferencia sobre la diferencia entre precio y valor, ¿no? ¿Quién había dado una conferencia? No habías dado una conferencia sobre precio y... Ah, fuerza y valor. Yo pensé que estabas hablando de precio y valor, ¿no? Que es una cuestión bastante importante. Entonces, ese era el horizonte de... Al margen de que, bueno, si entramos a hablar del capitalismo, hombre, una regulación del capitalismo, algunos aspectos... Pero eso es otra cuestión que podemos plantear, ¿no? Y bueno, pues no, yo le diré a Vieito la frase, acabo de copiar la frase que acabas de decir. Solamente una cosa en este sentido, sobre el bien y el dinero. Siempre me acuerdo algo que decía Margaret Thatcher, que decía: nadie se acordaría del buen samaritano si solamente hubiera tenido buenas intenciones, también tenía dinero, ¿no? ¿Ves? No hay ninguna incompatibilidad, A la hora de hablar del declive de la verdad, yo no pondría solo el foco en las élites, en los periódicos, no sé muy bien, los intelectuales, sino también quizá en el pueblo. ¿Qué puede suceder? Pues en fin, aquello que dice el gran inquisidor en Los hermanos Karamazov, ¿no? Y es que en realidad el pueblo quizá no quiere verdad. A mí hay un soneto de Lope de Vega que me hace mucha gracia, que dice: como las compra el vulgo es justo hablarles en necio para darles gusto. Entonces, claro, a lo mejor el pueblo quiere que les hables en necio, ¿no? O no, o a lo mejor no sucede así. A lo mejor tú aumentas la exigencia y quizá luego el pueblo lo quería. A lo mejor efectivamente la oferta crea la demanda, no lo sé, pero a lo mejor el foco también hay que ponerlo entre los propios, digamos, no solo ciudadanos, sino también entre los propios votantes. Tenemos tiempo para una más, si no les provoco yo. Sí, que la hay allá al fondo. Bueno, muchísimas gracias. A mí la verdad que también me llevo muchas cosas para pensar y escuchando el tema de los jóvenes que se plantean que el tema de la verdad ya no es relativo. Yo he tenido ese tipo de conversaciones y pienso muchas veces que no se preocupan por la verdad porque tampoco les han educado en tener certezas. Entonces, cuando decían que lo que hace falta es en la educación compañía, yo me planteaba cuál es el papel de la cultura. O sea, de dar una educación, ahora tenemos una educación muy competencial, hablamos de pensamiento crítico, hablamos de trabajo en equipo, pero hay un abandono de la transmisión. Entonces, ¿hasta qué punto esta transmisión de los contenidos culturales es importante y es necesaria recuperarla? Precisamente para lo que ahora comentaba Jorge, de que el pueblo tiene también una responsabilidad con la verdad. Yo antes diría una cosa, y es que podemos caer en el error de pensar que quienes niegan la verdad en la práctica son unos relativistas o que creen en eso, pero no es exactamente así. Antes Jorge, mi tocayo Jorge Vilches, ha hablado de la posmodernidad. Realmente la posmodernidad tiene varias fases y hay una primera, que es la de los años 60, que es la negación de los grandes relatos. Sería una especie de escepticismo radical. La verdad es local, decía Foucault, no podemos conocer la verdad. Pero ahí no terminó la cosa. Luego se llegó a una fase en los años 80 que es la reificación, que es, después de haber negado los grandes relatos, vamos a generar nuevos relatos y vamos a generar, por así decirlo, dogmas de fe. Es decir, es muy curioso, pero se ha pasado en el posmodernismo y en el pensamiento blando de la teoría crítica, etcétera, etcétera, se ha pasado de negar la realidad a presentar una serie de verdades apodícticas que tú no puedes poner en solfa. Es decir, que todo hombre blanco es racista, que todo hombre es sexista, que el género es un constructo absolutamente dúctil y moldeable, que el sexo en realidad no tiene que ver con tal. Todo eso ya no son verdades cuestionables. Si os dais cuenta, en los últimos años, con el endurecimiento que hemos vivido en nuestra cultura, se han convertido en verdades absolutamente irrecusables. Entonces, yo lo que diría es,
Mantengámonos en guardia ante los sofistas, no porque los sofistas sean relativistas, sino porque el sofista es aquella persona que te niega la verdad justo antes de ponerse al servicio del autócrata. Es decir, que quien nega la verdad en realidad no quiere negar la verdad, sino imponerte de matute y colarte de rondón su propia verdad. Y eso es lo que estamos viendo últimamente. Entonces, claro, efectivamente, ante la impugnación de la tradición, como tú muy bien has dicho, es una correa de transmisión, la traditio es la entrega, la traditio es aquello que se va cediendo de generación en generación, fundamentalmente partiendo, como bien ha dicho Paco, de una idea de la vida como don otorgado, una idea de que toda persona tiene una deuda con sus deudos. Eso precisamente es la comunidad viene de munus, que es deuda, y es esa deuda en tiempos de individualismo posesivo y esas cosas lo que se está poniendo en tela de juicio, y precisamente esa negación de la verdad tiene mucho que ver con este destejimiento del lazo comunitario, que evidentemente sería un charco en el que no convendría ahora que pisásemos porque no podríamos estar mucho tiempo, ¿no? Pero claro, yo no caería precisamente en la ingenuidad de pensar que los que niegan la verdad no tienen escondida en la bocamanga su propia idea de verdad. Sí, bueno, yo creo que el mayor fracaso que hemos tenido en ese sentido es que os hemos contado, y me pongo en ese grupo porque yo ya tengo bastantes años, os hemos contado que uno va a la escuela o al instituto, a la universidad para conseguir un empleo, ¿no? Que a mí me parece una idea de esclavo. Es decir, voy a intentar ir a un sitio para aprender cosas para que alguien me pague algún día un dinero, ¿no? Me parece una idea de esclavo. Y lo que os hemos hurtado es la aventura de conocer, ¿no? Y la aventura de ser una persona honesta, la aventura de hacer cosas grandes, ¿no? Hay un libro muy bonito de Natalia Ginsburg que se llama Las pequeñas virtudes, donde tiene un parlamento donde viene a decir eso. A nosotros le hemos enseñado las pequeñas cosas, las pequeñas virtudes, ahorra un poquito, tal, cuando le hemos hurtado las grandes cosas como la generosidad, etc., ¿no? Entonces, quizás hemos tenido una enfermedad del progreso, ¿no? Hemos tenido una vida tan cómoda que os la hemos querido hacer más cómoda y se trataba de hacerosla más interesante, no más cómoda. Y ahí creo que hemos fallado, bueno, cada uno a su nivel, los padres, etc. Entonces, yo creo que de todas maneras vosotros, sobre todo, claro, el problema de ser joven es que hasta los 18, digamos, eres víctima y a los 18 y un año y un día ya eres responsable, ¿no? Entonces, vosotros con 20 y pico lo que tenéis que hacer es tomar el toro por los cuernos, ¿vale? Y hacer vuestra parte y negaros a seguir ese camino y hacer vuestro propio camino, ¿no? Y no tanto... Yo entiendo que nosotros tenemos que entonar el mea culpa, pero una vez dicho eso, está en vuestras manos. Yo voy a ser hiperbreve, casi en forma de titulares. Al fin y al cabo, lo que decía Leonardo Polo, la verdad tiene difícil sustituto en la vida de las personas. Y respecto a la cuestión del acompañamiento y la educación, no es acompañar por acompañar, es acompañar para interpelar. Y yo creo que en gran medida la quiebra de la transmisión en el orden cultural es no haber dado respuesta a procesos de desvinculación y otra serie de procesos, pero fundamentalmente no habernos vuelto pasivos y no haber tomado una actitud activa respecto a ¿qué? A la necesidad de interpelar a los alumnos, a nuestros alumnos, a lo que más les mueve, lo que más les mola, lo que más les motiva, es que les interpeles. Un educador interpela sistemáticamente. Un padre interpela, una madre interpela, un buen amigo de verdad, un amigo de verdad, interpela. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ya han visto que 3 espadas. Apláudanles. Le queda... Aún así, la primera oreja la puede conceder o no el presidente, así que ya veremos. Esto sigue mañana a las 10:30, creo. Aquí nos vemos. Muchas gracias.